¿Cómo le va? Bienvenido a esta nueva emisión de Veracruz 2024 en este 30 de abril, este martes. Un martes particularmente importante para nosotros, interesante, y solamente por un hecho pues muy local y muy interno del equipo de Escopeo. Hoy cumpliríamos los primeros 6 meses, estamos cumpliendo los primeros 6 meses de vida de Veracruz 2024. El canal Escopeo empezó unos días antes, pero este noticiero hoy cumple sus primeros 6 meses. Y en promedio hemos estado recibiendo vistas a nuestros programas informativos de 1 millón de visitas cada mes. Hoy tenemos 6.020.000 visitas, según los datos que nos ofrece la compañía de YouTube. Y eso nos llena de veras de mucha satisfacción, de mucha alegría, que queremos compartir con usted porque usted es el responsable al final de cuentas. Usted es el que nos tiene confianza, el que nos acompaña, el que nos busca, el que ve nuestro trabajo, el que se entera a través de nosotros, el que opina, porque tenemos cientos de comentarios todos los días. Es un promedio de 40,000 visitas en cada programa. En fin, le comparto todo esto pues, porque es parte usted de nuestra familia. Y con todo esto arrancamos contentos en este martes, 30 de abril. En este martes en el que el presidente López Obrador ha llamado a una reunión discreta, una reunión importante a diputados y legisladores de Morena, entre otros, seguramente gobernadores también, una reunión que será por la tarde. La cita es en Palacio Nacional a las 6:30. Y digo discreta porque de acuerdo con la periodista Leti Robles de la Rosa, a los legisladores morenistas se les envió un instructivo que les indica no vayan a llegar en sus vehículos con el chofer a Palacio, no van a poder usar el estacionamiento del Palacio. No les será permitido utilizar celulares ni ningún dispositivo móvil durante el encuentro con el presidente. Déjenlo en el carro, déjenlo en el portafolio. Y si no va a haber celulares y todo esto así medio tenebroso, no es difícil imaginar el porqué y el para qué de esta reunión. Están preocupados. Están viendo el panorama electoral luego de los debates, del segundo debate entre Xóchitl y Claudia. Están analizando, diseñando escenarios. Si sucede esto, hacemos esto. Si esto sucede, pues habría que hacer esto otro. Y deben estar preocupados, insisto, por los resultados de las encuestas luego del debate presidencial del pasado domingo. Los estudios demoscópicos del postdebate sitúan a Xóchitl más de 20 puntos arriba de Claudia Sheinbaum en cuanto a preferencia, en cuanto a las mejores propuestas, en cuanto a considerarla ganadora del debate. Pero también más de 14% de los encuestados dijeron haber cambiado de favorita cuando vieron actuar a Claudia, cuando vieron actuar a Xóchitl en ese debate. 14% cambiaron de favorita. Eso debe preocupar al inquilino de Palacio Nacional y a la ex corcholata, que pretende continuar la transformación en México. La reunión, insisto, será hoy por la tarde en Palacio Nacional. Un tema importantísimo. Miren, en el presente, en nuestros días, la lucha por el agua está prácticamente perdida. Debemos estar atentos a vencer en el futuro, una situación que se ve lo menos muy complicada. La muestra de ello está vigente todos los días, en todos los hogares, en la industria, en el campo. Vimos unas imágenes, no sé si a usted le tocó, ojalá las podamos recuperar hoy, si no se las prometo para mañana. Niños cuyos maestros en la escuela les pidieron por favor que además de la tarea, que además de sus útiles, además del uniforme, tráiganse una cubeta de agua a la escuela. Y ahí van los niños desde sus casas, en donde tampoco hay agua, pero bueno, llevaron una cubeta de agua a sus escuelas para el tema de usar los baños. Las ciudades y sus gobiernos hacen circo, maroma y teatro para abastecer el vital líquido a sus habitantes. El tema trasciende lo público para pasar a lo político. El agua ahora es bandera de muchos ante el desabasto existente. Y no solo es un tema por la sequía, una cuestión temporal, ya es permanente. No hay agua suficiente. Y la que hay, o la desaprovechamos, o la contaminamos, o la desperdiciamos. Y cada año será menor el volumen disponible para las actividades humanas. Es un hecho avalado por estudios científicos de todos los niveles, aunque bueno, no se necesita ser un genio o un científico para saber que el agua en el planeta, en nuestro entorno, se está acabando. Ya era un tema de interés antes, pero no prestamos la atención adecuada. Lo fue siempre, pero nos confiamos. Y ahora ante el enorme reto que representa el acceso al agua de calidad y suficiente, el candidato a gobernador Pepe Yunes presentó las principales acciones que va a encabezar a través de la estrategia H2O Veracruz, que no solo busca gestionar el agua de manera eficiente, sino que también pretende transformar nuestra relación con ese recurso, haciéndola
nuestra relación más consciente, más responsable, más sostenible. Pepe Yunes estuvo en el foro Agua y Cambio Climático, Fundamentos Torales del Desarrollo, en el que se presentaron diagnósticos y propuestas. Ahí el candidato gobernador explicó su visión del problema y su propuesta para solucionarlo una vez que llegue a ser gobernador de Veracruz. Primero dejó claro su profunda preocupación por el estado de nuestra tierra, nuestra agua, nuestros bosques y nuestro futuro. Pepe Yunes enfatizó que la problemática actual exige acción inmediata. Habló de contaminación de ríos, de agua sin tratamiento, de rezagos en los servicios hídricos, de la falta de inversiones en infraestructura, del campo en sequía, de la pérdida de zonas forestales. ¿Qué planteó José Francisco Yunes Zorrilla? En primer lugar, lanzaremos una política pública de gestión hídrica. Impulsaremos una gestión que garantice el suministro y autoabastecimiento de agua. Trabajaremos en estrecha colaboración con autoridades municipales y federales, promoviendo la reforestación de nuestras montañas y formaciones serranas para proteger nuestras reservas de agua. En segundo lugar, haremos uso de tecnologías avanzadas de recolección y reciclaje de agua. Implementaremos sistemas de captación de lluvia y modernas plantas de tratamiento de aguas residuales. Reciclaremos agua en la agricultura y en nuestras áreas verdes, apostando por un uso más eficiente y sostenible. También planteó que va a propiciar el desarrollo de humedales artificiales, biofiltros para purificar las aguas residuales y así restaurar hábitats naturales, preservando la biodiversidad del Estado. Poner en marcha campañas de concienciación sobre el valor del agua y programas educativos que fomenten una cultura de agua, involucrando a cada ciudadano. Y bueno, como para Pepe Yunes es necesario tener claridad de dónde va a obtener el dinero para estos proyectos, mencionó su intención de crear un fondo hídrico que combine recursos de diversos sectores para financiar proyectos de gestión de agua y trabajar con los sectores público y privado para encontrar soluciones innovadoras y sostenibles. Finalmente, en sexto lugar, seremos firmes en la defensa del agua de los veracruzanos. El presidente de la República amenazó con llevarse nuestra agua a otros estados. Eso no va a suceder con mi gobierno. Seré un defensor inflexible del agua de los veracruzanos, que será primero para la gente de nuestro estado y luego para que la disfruten los demás. El agua de Veracruz, primero para los veracruzanos. Ya lo había dicho antes, y en este foro aseguró su firme convicción de ser un defensor inflexible del agua de los veracruzanos, que será primero para la gente de nuestro estado y luego para que la disfruten los demás. Y esto otra vez en alusión a esa instrucción, ese comentario que hizo López Obrador en su mañanera y que dice Claudia que no es cierto, que fue López, que fue Peña Nieto. No, fue López Obrador, lo vimos, lo escuchamos todos cuando dijo, vamos a llevar el agua de los ríos de Veracruz a Tamaulipas, de los ríos de Veracruz a Nuevo León, de los ríos de Veracruz a la Ciudad de México. Bueno, pues Pepe va a defender, sí, pero primero resolvemos el problema en Veracruz y luego vemos. Un tema que sin duda está relacionado. Ayer apenas le comentaba las declaraciones del presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Sindicatos y Organizaciones Campesinas del Estado de Veracruz, Emanuel Guerrero Sánchez, respecto de que la situación para el campo veracruzano es crítica y se va a poner más complicado en los próximos días con el incremento de los precios de los productos que integran la canasta básica. A su juicio, de dirigente cenecista, todo se juntó. La falta de apoyos por parte de los gobiernos federales y estatales y la cuestión climática. Y los productores agropecuarios están a la deriva. Hoy le puedo informar que a nivel nacional la situación es más crítica todavía. En Guadalajara, en Jalisco, ayer pararon los tractores, salieron de las milpas y los campos, se fueron a la carretera y a la ciudad a hacerse notar. Más de 400 tractores, campesinos, productores, se manifestaron con pancartas bloqueando la carretera de Chapala a Tlaquepaque, aduciendo que el gobierno federal los ha abandonado. Los trabajadores del campo piden a las autoridades que se les pague de manera justa las toneladas de trigo que están comercializando, pero eso no es todo, ya que afirman que el sector ha sido abandonado, dejándolos en situaciones precarias que obstaculizan sus trabajos. Lo que les pagan por las cosechas no cubre ni los gastos. Los datos que recuperamos de información a medios jaliscienses indican que estos productores, en el caso del trigo,
Antes les pagaban la tonelada 12,000 pesos, ahora les ofrecen menos de 6,000. El gobierno federal nos ha abandonado. Los campesinos mexicanos merecemos una vida digna, se lee en sus pancartas. Y el tema es importante. Volviendo al dirigente cenecista veracruzano, ayer nos decía que la principal consecuencia de no atender el campo es la posibilidad de una hambruna. No vamos a producir alimentos, va a haber hambre, va a haber hambruna. Y le puedo decir que la hambruna es la peor situación de inseguridad alimentaria posible, tanto por su gravedad como por el impacto que tiene. La gente comienza a morir por falta de alimentos. Bueno, se les paga poco por las cosechas, pero el precio en el mercado, en el súper, en la tienda, sube. ¿Quién les entiende? ¿De qué se trata, pues? Se trata de acabar con el campo mexicano, con los productores mexicanos para importar todo del extranjero, para comer tortillas de trigo de Finlandia o de canadiense, de Canadá o chinas, y que coman los que tienen con qué. Bueno, pues ahí está otra manifestación en contra del gobierno federal que, pues atento a su corcholata, a sus posibilidades de continuar con el segundo piso de la transformación o cuidando que Rocío no reciba más denuncias penales por corrupción, están desviando su mirada de lo importante, de lo urgente, de lo necesario. En su oportunidad le informamos y en diversas ocasiones comentamos aquí, la Iglesia Católica está ya involucrándose en buscar la paz y la tranquilidad social, la seguridad física de habitantes de sus diócesis ante la nula actuación de las autoridades a las que corresponde este objetivo. Le comentamos que en Guerrero 2 grupos del crimen organizado que tenían en jaque a la población por su cruenta guerra buscando el poder sobre el territorio, finalmente llegaron a una tregua luego de negociaciones en las que intervino un obispo, el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel. Pues el día de ayer cundió la alarma en la República, luego de que se dio a conocer que desde el pasado 27 de abril el obispo Rangel estaba desaparecido. Se había puesto una denuncia por parte de religiosos ante el Ministerio Público que indicaba que la última vez que se le vio fue saliendo de su casa en Jilotepec, en Morelos. Ahí se le perdió la pista, no se había sabido de él. Insisto, fue el obispo que intervino como negociador y logró una tregua entre los ardillos y los tlacos, estos grupos de la delincuencia organizada en Guerrero que están matando. El episcopado mexicano publicó un documento alertando sobre la desaparición del obispo Rangel y finalmente por la tarde de ayer se supo que el prelado había sido localizado y estaba en un hospital de la ciudad de Cuernavaca. De acuerdo con información no confirmada todavía por el episcopado, pero bueno, ya muy evidente, el obispo fue víctima de un secuestro exprés. Lo plagiaron, lo golpearon, lo drogaron, lo obligaron a vaciar sus cuentas bancarias y posteriormente lo liberaron en algún lugar en donde fue reportado y atendido por paramédicos que finalmente lo llevaron a un hospital en Cuernavaca. Ahí continúa, atendido por especialistas. Hace un par de semanas apenas el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, fue víctima de un violento asalto en la autopista Orizaba-Puebla. Ahora secuestran al obispo emérito de Chilpancingo. Mal y de malas con esta idea de abrazos y no balazos. Bueno, ante la decisión de Rocío Nale, la candidata en Veracruz, la candidata oficial a gobernadora, la decisión de no asistir a entrevistas a los medios de información críticos o serios o transparentes o de verdad o como quiera usted llamarlos, porque no acepta invitaciones de prensa a la entrevista la candidata de Zacatecas. Bueno, lo que decidieron entonces fue habilitar a Claudia Sheinbaum como entrevistadora. La candidata a la presidencia invitó a su compañera de partido a su podcast y ahí le preguntó lo que también nosotros queremos preguntarle. A ver, esta campaña tremenda que traes en contra, que Sí. ya... No, soy dueña medios nacionales, del Tajín, de San Juan de Ulúa, del Pico de que tienes Orizaba. departamentos por todos lados Que tengo del departamentos mundo. en todos lados del mundo, que tengo cuentas. Todo eso es falso, pero todo eso es justamente lo que tienen ellos, los Yunes. Y bueno, aprovechó para acusar a Miguel Ángel Yunes con su candidata a presidencia. Esa es una práctica totalmente de Miguel Ángel Yunes, porque lo hizo con el Bester, lo hizo el tema, ¿te acuerdas? Aquella diputada Eva Cadena, Sí. que también hizo el escándalo, y le va subiendo de tono, porque es sucio, deja cosas tiradas. Entonces va subiendo de tono. En el 2018 llegó al colmo de mandar a tirarle un huevazo al presidente en Huatusco, ya en su desesperación, porque él le había prometido a Peña Nieto que iba a descarrilar al presidente. Y Claudia le escuchó, le dio consejos. Aguántate, Rocío, ya falta poco, ya nada más falta un mes. Imagínate, yo rento una casa en Boca del Río, rento.
una casa en Boca del Río. A una conocida, pariente de mi esposo, ya fue a acosar a mi casera, a su casa, a tomar fotos. Ella tiene niños chicos. Por más guerra sucia, ya queda muy poco para la elección, prácticamente un mes. Y lo único que tienen ellos, que tiene el PRIAN, pues es esta campaña que la tuvieron en 2006 y que algo de resultados le dio, aún y cuando no totalmente, porque hicieron el fraude electoral del 2006. Y ahora quieren que, pues mancharnos en realidad. Y la verdad es que vamos muy bien en Veracruz, se los puedo decir, no solamente lo he visto en las encuestas, sino que veo cómo quiere la gente a Rocío. Aquí es algo extraordinario, por donde pasa hay cariño. Pues entonces, ¿qué les preocupa? Si por donde pasa hay cariño, ¿qué les preocupa? Mire, Pepe Yunes preguntó en el debate, ¿a quién le entregarías más de 170,000 millones de pesos? El gobierno de Veracruz va a manejar el próximo año más de 170,000 millones de pesos. ¿A quién le darías esa responsabilidad, tú que me escuchas? ¿A quién le entregarías la caja del gobierno para resolver todos los problemas que directamente te vinculan? ¿A alguien que tiene señalamientos de corrupción? ¿A alguien que está bajo sospecho de enriquecimiento ilícito? ¿O a alguien que te ha dado resultados todos los días desde hace 30 años con honestidad y con eficacia? Me parece que la respuesta es clara y la tienes tú. Aquí tenemos entre nosotros a quien lleva el récord de más demandas en una campaña por enriquecimiento ilícito. 37. Ni Trump tiene ese número. Ni Trump tiene tantas, dice Pepe Yunes. En México, la sociedad civil organizada en su propia lucha por la democracia. Mientras los partidos políticos hacen la tarea a través de la contienda y el proceso electoral, los empresarios, miembros de la curia, dirigentes de organizaciones civiles y sociales recorren el país o sus territorios trabajando por la democracia, por la libertad, por el cambio, por la defensa de los derechos que los mexicanos hemos adquirido a lo largo de cientos de años de historia. Este fin de semana, el empresario mexicano Claudio X González estará en el estado de Veracruz, en donde dictará conferencias, lo mismo en universidades privadas que en auditorios y reuniones cerradas. El tema de las conferencias es fácil de detectar. Claudio X González Guajardo se ha colocado en el escenario nacional como el enemigo público número 1 del presidente López Obrador. El mismo presidente, al referirse a él, lo culpa de todos los males de la Cuarta Transformación, de la organización de la Marea Rosa, esas multitudinarias marchas en defensa del INE y de la democracia en México. Líder de los conservadores retrógrados, le dice López Obrador a Claudio X González. Claudio González Guajardo es hijo del empresario Claudio González Laporte, un ingeniero químico, presidente del consejo de la empresa Kimberly-Clark de México, enfocada en la fabricación de toallas sanitarias, de pañales, de papel higiénico, entre otros productos básicos. Bueno, Claudio X padre ha sido además líder del Consejo Mexicano de Negocios, del Consejo Coordinador Empresarial. Y el hijo, Claudio X González, quien este viernes estará en Veracruz, Puerto y en Orizaba dictando conferencias, estudió en la Escuela Libre de Derecho. Es doctor en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Tufts, una escuela privada de Boston, en Estados Unidos. De acuerdo con la revista Expansión, el hijo del empresario se relaciona con la política desde 1988 y ocupó cargos en la Presidencia de la República y en secretarías de Estado como Agricultura y del Trabajo. Fue presidente de la Fundación Televisa, de la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación. Se ha dedicado a la creación de organizaciones civiles, ha sido cofundador del programa Bécalos, de la Organización Civil Mexicanos Primero, que defiende el derecho a la educación de calidad, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. También es cofundador y presidente del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, asociación que ha impulsado juicios de amparo en contra de acciones gubernamentales desde el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. De hecho, el diario estadounidense The New York Times publicó que Claudio X González Guajardo fue uno de los afectados por el intento de espionaje con el software Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto. Bueno, pues Claudio X González se convirtió en el enemigo más visible de la llamada Cuarta Transformación cuando fundó la organización político-electoral Sí por México y por organizar las marchas de defensa del Instituto Nacional Electoral en 2022.
En diversas ocasiones, AMLO lo ha acusado de liderar a políticos opositores y corruptos, de operar para Carlos Salinas de Gortari. Se refiere a Claudio como cínico, cretino. También le dice traficante de influencias, gerente del bloque conservador, opositor a la transformación, el gran elector, el jefe. Y es que Claudio X González ha sido uno de los más puntuales críticos de López Obrador desde que asumió como presidente. Lo ha acusado de ser un populista y lo ha comparado con Fidel Castro, con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro. Bueno, pues el enemigo público número 1 de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador estará en Orizaba y en Veracruz este fin de semana. Hoy, 30 de marzo, iniciaron ya, de hecho, desde las 0 horas iniciaron algunos las campañas por las diputaciones locales. 150 candidatos de las 3 opciones, las coaliciones oficialista y la opositora al Movimiento Ciudadano, iniciaron en Veracruz ruedas de prensa, recorridos, desayunos, actividades proselitistas en busca del voto ciudadano para ocupar una de las 30 curules que por la vía del voto ofrece el Congreso del Estado. Son 50 en total, pero 20 son plurinominales. Esto es, se ocupan según el número de votos que cada partido obtenga en la elección del 2 de junio. Y si ya están las redes sociales, el Facebook, X, los canales de mensajería, principalmente el WhatsApp, llenos y saturados de publicidad política, ahora llega una andanada de imágenes y fotografías de quienes quieren ser legisladores locales. Hay que dar seguimiento a estas campañas que complementan el esquema de las candidaturas y de los puestos de elección popular que se disputan los votos de los veracruzanos. Vamos a darle una vuelta a la numeralia electoral. En Veracruz tenemos 4.938 secciones electorales, 19 distritos federales, 4 de ellos indígenas, 30 distritos locales, 6 indígenas. El 2 de junio se van a elegir 20.375 cargos públicos, 629 de ellos son cargos federales, uno en la Presidencia de México, 500 diputaciones y 128 senadurías. En las elecciones locales, en los estados y en la Ciudad de México se van a renovar 19.746 cargos, 9 gobernaturas, incluida la de Veracruz, 1.098 diputaciones locales, 1.803 presidencias municipales, 431 cargos auxiliares, 1.976 sindicaturas y 14.429 regidurías. En Veracruz, en donde vivimos un total de 8.062.579 personas, mayores de 18 años, ya ciudadanos con posibilidad de votar, somos 6.087.656 ciudadanos. La lista nominal de la elección del 2 de junio, ya en poder de los consejos estatales y distritales, esa lista en donde aparecen incluso las fotografías de los rostros de los ciudadanos que podrán votar, y esperemos que lo hagan el 2 de junio, somos 6.082.527 ciudadanos. No se la pierda. Y en eso quedamos. Nos vemos mañana, si Dios y usted lo permiten. Cuídense mucho. Pórtense como le dé la regalada gana, pero hágalo bien, sin dañar a terceros al menos. Yo soy Luis Manuel Domínguez. Los saludo con afecto.